Qué bonito es saludar y ser saludado. Bueno, ya que estamos sentados, pongámonos de pie. Vamos a orar. Le robé eso a Mateo. Pongámonos de pie. Le invito a que cierre sus ojos. Vamos a orar para iniciar esta mañana. Clamamos, Espíritu Santo, en esta mañana que abras nuestro entendimiento, que quites las escamas de nuestros ojos y que transformes nuestro corazón por un corazón blando y fértil, disponible para recibir las cosas que tú quieres mandar. Y yo te oro, Padre del cielo, que nos des entendimiento. Trae, Señor, espíritu de sabiduría y de revelación para que podamos crecer en el conocimiento del varón perfecto. Y en esta mañana también clamamos que continúes llenándonos de tu espíritu para entender todas las cosas que tú hablas. Y oro, Espíritu Santo, que seas tú poniendo toda palabra en mi boca, que toda palabra que venga del ser humano y de la carne sea anulada, Señor, y que toda palabra que provenga de tu Espíritu sea dicha, Señor, a través de mi boca. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, ¿qué pasaje venimos hablando las últimas 2 semanas? ¿Quién me dice qué pasaje venimos hablando las últimas 2 semanas? Nuestro pasaje principal, Colosenses. No, Primera de Colosenses no, Colosenses 1. Muy diferente. Primera de Colosenses no existe en mi Biblia. Colosenses capítulo 1, muy bien. Colosenses capítulo 1. Y venimos desarrollando nuestro tema general, que es ¿cuál? Sí, madurez, pero ¿qué dice Colosenses 1:10? ¿Para qué? Muy bien, para que vivamos de una manera digna del Señor, que realmente es la forma como vamos a seguir caminando hacia la madurez, creciendo y viviendo de una manera digna del Señor. Y decíamos que para vivir de la manera digna del Señor, este pasaje habla de 3 cosas. ¿Cuál fue la primera que vimos hace 15 días? Dar fruto en toda buena obra. Abran sus Biblias en Colosenses 1, ahí está. O sea, no necesitan adivinar, ahí está en el pasaje. Dice, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra. 2, ¿qué sigue? Creciendo en el conocimiento de Dios, lo vimos la semana pasada. Y el tercero, que es el que vamos a ver hoy, que dice, y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Entonces, hablábamos que para crecer en madurez necesitamos vivir de una manera digna del Señor, y para vivir de una manera digna del Señor implica 3 cosas. 1, dar fruto en toda buena obra. 2, crecer en el conocimiento de Dios. Y 3, que es el que vamos a ver hoy, que es ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Ese es nuestro pasaje principal, del cual venimos hablando las últimas 2 semanas, y con este ya cerramos esta serie de la que venimos hablando. Y me gustaría para esto leerles este pedacito del versículo
en la Nueva Biblia de las Américas, porque me gusta más el lenguaje que usa. Dice: rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Así que lo primero es que, como vamos a hablar acerca de el fortalecimiento mediante el poder de Dios, lo primero que tenemos que empezar a conocer y entender es, pues, qué significa poder, de dónde viene, para qué sirve, cómo se utiliza, cómo lo vemos en nosotros de manera práctica. Y es por eso que vamos a hacer como un barrido general de varias de estas cosas que pasan con el poder del Espíritu. El tema del poder de Dios es demasiado grande para hablar en 45 minutos, pero vamos a intentar abarcar, digamos, que lo que más podamos, sin pasar por alto de pronto algunas cosas, pero de ninguna manera en este tiempo vamos a poder profundizar en todo, así que les voy a dejar citas bíblicas y usted, como una persona que está creciendo en madurez, puede ir a su casa y leer los versiculitos en su casa y empezar a masticarlos y a tratar de entender qué es lo que Dios está diciendo. Así que, como hablamos la semana pasada, no nos podemos quedar con solo lo que se comparte aquí en una prédica del domingo en 50 minutos, porque así no vamos a madurar. Necesitamos crecer en este conocimiento y empezar a volvernos autodidactas en empezar a leer la Biblia por nuestra cuenta. Así que en este versículo que dice: rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder. Así que el fortalecimiento viene mediante el poder de la potencia de su gloria. Y esta palabra poder es muy importante, porque esta palabra en griego, poder, es dunamis. Es la palabra en griego, dunamis. Y esta palabra tiene la siguiente definición. Dice: dunamis es poder inherente, poder que reside en una cosa en virtud de su naturaleza, o que una persona o cosa ejerce y manifiesta. Esto también implica poder físico, fuerza, vigor, habilidad, eficacia, energía, significado. O si lo miramos en plural, puede ser hechos poderosos, actos que demuestran poder físico, obras maravillosas. Así que, teniendo en cuenta esta definición, no sé a ustedes qué ejemplos se les vienen a la mente de las cosas que hemos leído en la Biblia. Pero, por ejemplo, cuando Jesús multiplica los panes y los peces con su poder, hay dunamis. Cuando los discípulos echan fuera demonios con el poder de Dios, dunamis. Todos estos ejemplos donde vemos manifestaciones con poder, poderosas del Espíritu Santo, traen esta raíz de dunamis, que es el poder inherente que reside en una persona en virtud de su naturaleza. Es decir, dunamis viene de nuestro interior, dice que es en virtud de nuestra naturaleza, o realmente de la naturaleza de Dios. Pero cuando recibimos al Espíritu Santo, recibimos ese poder dunamis, y ese poder dunamis está dentro de nosotros. Por eso los discípulos podían echar fuera demonios, podían hacer milagros, podían hacer sanidades, porque tenían dentro de sí este
poder que venía de Dios y hacía parte de su naturaleza, de su identidad. Dunamis. Así que lo primero que quisiera como exponer en esto es que el poder, este poder dunamis, proviene de Dios. Nosotros, bajo nuestra propia naturaleza pecaminosa, no tenemos dunamis. Tenemos de pronto energía o fuerza, pero este poder dunamis solo proviene de Dios. El poder proviene de Dios. El Salmo 73, 26 dice: mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción por siempre. Y es muy interesante que el salmista no dice Dios me da fortaleza, dice Dios es mi fortaleza. De Él proviene la fortaleza y el poder. Isaías 12:2 también dice: he aquí, Dios es mi Salvador, confiaré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor Dios. Él ha sido mi salvación. Él es mi Salvador. Él es mi fortaleza. Primera de Crónicas 29:12 también dice: de ti proceden la riqueza y el honor. Tú reinas sobre todo, y en tu mano están el poder y la fortaleza, y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Este pasaje me encanta, es tremendo. En la mano de Dios está el poder y la fortaleza, y también en su mano está engrandecernos y fortalecernos. Ahí está dunamis. Él desea entregarnos dunamis. Él desea entregarnos poder. Y esto es hermoso porque nosotros, sin este poder del Espíritu Santo, no somos más que un pedazo de cuero andante. Pero es por medio de este poder dunamis que recibimos de Dios, que proviene de Dios, es que podemos hacer todas las cosas. Hay un pasaje que creo que todos conocemos, ¿no? Que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿En quién? En Cristo. Así que como creyentes, como cristianos, tenemos esta herramienta que es el poder de Dios, pero tenemos que entender que el poder es de Dios y no de nosotros. El poder proviene de Él. Y ahora, este poder, la manera como se manifiesta en nosotros es a través del Espíritu Santo. Dios, en su infinita sabiduría, nos deja el Espíritu Santo para entregarnos ese poder que proviene de Él. Hechos 1:8 dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero ¿cuándo recibimos poder? Cuando el Espíritu Santo desciende sobre nosotros. Ahí es cuando recibimos el poder. Así que básicamente podemos decir esto, y es: si tengo el Espíritu Santo, tengo el poder de Dios. Los veo como extrañados, pero sí, usted tiene el poder de Dios. Si usted recibe al Espíritu Santo, usted tiene acceso al poder de Dios. ¿No le parece eso milagroso? Usted puede con su boca declarar: dentro de mí reside el poder de Dios. Y esto es algo
completamente milagroso. Y es algo que lastimosamente a través del tiempo hemos ido como, no sé si olvidándonos de esto o diciendo esos milagros y esta fuerza y este poder, eso es para otros, eso era los discípulos. Eso hoy en día ya no. Pero podemos con confianza decir, el poder de Dios reside en mí. Y eso es tremendo. Romanos 8:11 dice, pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes o reside en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. Así que otra frase que podemos adoptar para nosotros: el poder que levantó a Cristo de entre los muertos reside en mí. ¿Cuántos acá podemos decir eso? El poder que levantó a Cristo de entre los muertos reside en mí. Y me encanta que dice que dará vida a nuestros cuerpos mortales por medio del Espíritu. Así que nosotros sin el Espíritu somos un pedazo de cuero muerto. No más. Huesos y cuero, andantes por ahí. Pero el Espíritu Santo nos da vida y el Espíritu Santo nos da poder. Efesios 3:16 dice, le ruego a Él que les conceda a ustedes, conforme las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. Les ruego que Él conceda a ustedes, conforme las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. El hombre interior también podemos decir el espíritu, nuestro espíritu humano o de pronto nuestra alma, nuestro ser interior es fortalecido por medio del Espíritu Santo que Él nos da conforme a las riquezas de su gloria. ¿Y esto qué quiere decir? Que Dios quiere que su gloria sea manifiesta a través de nosotros. Por eso es que nosotros podemos decir que somos portadores de la gloria de Dios. Así que donde sea que nosotros vayamos, en la medida que somos llenos del Espíritu y vamos mostrando y dando testimonio acerca de Cristo, lo que estamos haciendo es portando la gloria de Dios. Cada vez es menos Pipe, menos Álvaro, menos Beto, menos Alejandra, menos Mauricio y cada vez más Dios. Yo veo a Dios en Álvaro, veo a Dios en Alejandra, veo a Dios en Beto, veo a Dios en Majo, veo a Dios en Mauricio. Él, por medio de las riquezas de su gloria, nos quiere fortalecer con el poder de su Espíritu. Entonces estamos hablando que queremos ser fortalecidos mediante su poder. Y es por esto que necesitamos entender este poder de Dios que reside en nosotros, porque esto nos va a llevar a ser fortalecidos. Y ahora, digamos que ahorita todo viene como, macro, venimos de el poder de Dios, que es una cosa gigante. Luego decimos, ese poder se canaliza y hay un embudo que se llama Espíritu Santo, donde todo ese poder de Dios va entrando y va entrando y va entrando en nuestro cuerpito chiquitico, mortal, corruptible, llamado Espíritu Santo. Y ahora vamos un pasito más allá y decimos, y entonces ahora el Espíritu Santo en nosotros, ¿eso cómo se ve? ¿Cómo damos a las personas a conocer la gloria de Dios? ¿Cómo damos a las personas a conocer que somos portadores de la riqueza de Dios?
el Espíritu Santo en su infinita sabiduría dejó algo increíble que me encanta y se llaman dones espirituales. Si usted se pregunta, bueno, ¿y todo este poder de Dios que reside en mí, cómo se ve o cómo se manifiesta? El Espíritu Santo nos dejó dones espirituales. Y le voy a leer algunos y no puedo de ninguna manera detenerme ni en todos estos pasajes ni en todos estos dones, pero le voy a dar 4 citas bíblicas donde usted puede encontrar los dones espirituales que hay. Espero no se me escape ninguno, pero si está anotando y si quiere ir a su casa y meditar en los dones espirituales, le dejo las citas bíblicas. Romanos 12, del 6 al 8. Romanos 12, del 6 al 8. En Romanos 12, del 6 al 8 vemos que aparece el don de profecía, el don de servicio, el don de enseñanza, don de exhortación, el don de la generosidad, el don de presidir o de liderar, el don de misericordia, por ejemplo. Esos dones aparecen ahí en Romanos 12. Todo el capítulo de 1 Corintios 12 también está lleno de dones espirituales. 1 Corintios 12 aparecen unos en los versículos 8 al 10 y otros en el versículo 28. Pero todo ese pasaje de 1 Corintios 12 habla acerca de los dones espirituales. Ahí vemos que aparece palabra de ciencia y de sabiduría, palabra de conocimiento, don de fe, don de sanidades, don de milagros, don de profecía nuevamente, don de discernimiento de espíritus, don de dones de lenguas y dones de interpretación de lenguas. Aparecen ahí en 1 Corintios 12. También aparece don apostólico, don de enseñanza, don de milagros, don de ayudar. También aparece en 1 Corintios 12. Y el último pasaje es Efesios 4. También aparece, que ese lo hemos visto las últimas semanas, que habla acerca del don apostólico, don de profeta, don de evangelismo, don de pastoreo y don de enseñanza. O don bíblico, también le dicen en otras versiones. Y esos son los que llamamos los 5 ministerios. Realmente son 5 dones, pero bajo estos 5 dones se empiezan a desprender los otros dones espirituales. Entonces, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, el don de servicio, por ejemplo, puede estar bajo el ministerio inclusive evangelista. Ese puede estar debajo del ministerio de pastoreo, tal vez. El don de administración, por ejemplo, es un don que está muy bajo el ministerio apostólico. El ministerio apostólico, lo hemos visto antes, es este don o este ministerio que se encarga de organizar, de ver de manera macro, de decir esto puede ir aquí, esto puede ir aquí, si queremos alcanzar esto, tenemos que hacer esto. Entonces, hay muchos dones espirituales y estos dones pueden entrar bajo estos como 5 ministerios que realmente también son dones un poco más generales. Y aunque no podemos entrar y profundizar en todos los dones espirituales porque son muchos, nos tardaría mucho tiempo, quiero decirles 3 cosas muy puntuales acerca de los dones. Así que si usted anote estas 3 cosas puntuales que son verdades acerca de los dones espirituales. La primera es que toda persona que ha recibido al Espíritu Santo tiene al menos un don espiritual. Toda persona que ha recibido el Espíritu Santo tiene al menos un don espiritual. Así que si usted me dice que usted es un hijo de Dios y que no tiene dones espirituales, pues hay algo mal ahí. Hay algo mal ahí. Porque al recibir a Cristo en nuestro corazón, al recibir el Espíritu Santo, automáticamente recibimos al menos un don.
Así que si usted dice, no tengo ninguno, seguro sí tiene, pero no lo ha descubierto. Así que la oración puede ser más bien, Espíritu Santo, revélame cuáles son los dones que tengo. Y el segundo punto es que todos los dones espirituales son dados para la edificación de la iglesia. Ese es nuestro segundo punto. Así que, como los dones son dados para la iglesia y no para nosotros mismos, la misma iglesia local que lo ve a usted le puede decir, yo creo que usted tiene este don, porque los dones son para usarlos en la iglesia, para edificar el cuerpo. Así que si usted de pronto no sabe cuál es el don que tiene, pregúntele a la gente que tiene cerca en la iglesia, a la gente con la que comparte. Oye, ¿tú qué dones ves en mí? Porque los dones son para la edificación de la iglesia. Eso lo vimos en el pasaje de Efesios, que dice que Dios concedió a algunos apóstoles, a algunos profetas, a algunos evangelistas, a algunos pastores, a algunos maestros, para la edificación del cuerpo, para que crezcamos en la medida del conocimiento del varón perfecto. Así que los dones son para la iglesia y no para nosotros mismos. Y 3, el Espíritu Santo es quien reparte los dones como Él considera, como Él quiere. Iba a decir como se le da la gana, pero no suena tan bonito. Pero el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere y como Él considera. Así que si usted tiene alguna queja acerca de sus dones espirituales, se queja con el Espíritu Santo, porque aquí nadie le impartió ningún don, ni nadie le dijo, usted tome y reciba este don. Ese don se lo dio el Espíritu Santo. Así que usted puede pedir de todo corazón, Espíritu Santo, dame este don, porque Él es el quien lo reparte. Así que si usted dice, no, pues es que yo tengo el don de servicio, pero como que yo quisiera poder tener palabra de ciencia y decirle a esta persona, oye, yo veo que tú estás pecando en esto, en esto, en esto, y tienes un hijo que papá, y ¿sí? La palabra dice que nosotros podemos pedir dones y Él en su misericordia nos los da o no según Él considere. Así que esas son las 3 cosas generales que debemos saber acerca de estos dones espirituales, que son la manifestación del poder de Dios que viene por medio del Espíritu Santo. Toda persona que ha recibido el Espíritu Santo tiene al menos un don. Todos los dones espirituales son para la edificación de la iglesia y el Espíritu Santo es quien reparte los dones como Él considera. Ahora, dirán que parezco un disco rayado hablando de esto, pero pues la Biblia habla de eso y no puedo dejar de hablar de eso, y es que es como el segundo punto del que les quiero hablar, y es que ser fortalecidos en el poder de Dios implica tribulación e implica pruebas. Dirán, este man tan cansón hablando de pruebas y pruebas y sufrimiento y sufrimiento y tribulación y pruebas y sufrimiento. Pero si uno lee la Biblia detenidamente, toda la Biblia está hablando de pruebas y de sufrimiento y de pruebas y de sufrimiento, porque la misma Biblia se está encargando de hablarnos y de prepararnos para todo lo que viene. Así que volvamos al pasaje de Colosenses 1, donde empezamos. Y este versículo 11, que es nuestro pasaje central, dice, rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder, ya sabemos que ese poder es dunamis, sean fortalecidos con todo dunamis, según la potencia de su gloria, para obtener toda jupomoné. Vimos jupomoné hace 15 días, toda perseverancia bajo
prueba, bajo sufrimiento y paciencia con gozo. Ya habíamos aprendido algunas palabras, ¿no? Es que estamos metiendo en nuestro pequeño diccionario de griego, ¿no? Aprendimos menó, luego aprendimos hupomone, que es una extensión de esa palabra menó. Ahora aprendimos dunamis. Y ahora en este versículo las junta todas. Esto todo está intentando decir una misma cosa. Rogamos que seamos fortalecidos con dunamis según la potencia de su gloria para obtener hupomone, perseverancia y paciencia con gozo. Y es muy interesante que una de estas dos, porque la realidad es que el poder de Dios y el sufrimiento son cosas inseparables. Inseparables. Y ya vamos a leer algunos versículos que hablan acerca de cómo el poder de Dios viene por medio de las pruebas y del sufrimiento. Así que muchas veces podemos inclusive como romantizar los dones espirituales. Oh, el don de profecía, oh, el don de sanidad, oh, no, el don de ciencia, o como todo esto, y yo tengo el don de generosidad, y soy tan generoso, y podemos como empezar a llenar nuestro ego como con estos dones espirituales. Pero este versículo que nos dice es que ese poder es para perseverar en sufrimiento. El poder que recibimos por medio de los dones es para fortalecernos, para poder perseverar durante el sufrimiento. Primera de Pedro 5:10 nos dice: y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará y fortalecerá y establecerá. Así que seremos perfeccionados, seremos fortalecidos, seremos establecidos, pero toca sufrir primero. Toca sufrir un ratico para llegar a ese fortalecimiento, para llegar a esta madurez. Es necesario sufrir. Si queremos este poder que proviene de Dios por medio del Espíritu Santo, es necesario sufrir un poco de tiempo. Segunda de Corintios 12:9, también pasaje famosísimo. Y Él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. El dunamis se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. Y me encanta la segunda parte. Por tanto, y me gusta cómo dice esta versión, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. ¿Quiere que el poder de Cristo more en usted? Gloríese en su debilidad. Porque el poder de Dios se perfecciona, o sea, el poder de Dios se pule y se vuelve cada vez mejor en nuestra debilidad. Cada vez menos de nosotros y más del Espíritu. Menos de nosotros y más del Espíritu. Menos de nosotros. Entre más empezamos a morir a nosotros, entre más reconocemos nuestras debilidades, más crece el poder de Dios en nosotros. Y una realidad de esto es que muchas veces, si no vemos el poder de Dios en nuestras vidas, lo que este pasaje nos dice es que probablemente estamos muy llenos de nosotros mismos. Muy llenos de nosotros mismos. Así que esto nos sirva de ánimo para morir cada vez más a nosotros mismos. ¿Quieres ver el poder de Dios en tu vida? Muere a ti mismo y vas a ver el poder de Dios en tu vida. Reconoce tu debilidad, reconoce que no puedes,
y ahí se perfecciona el poder de Dios en tu vida. Segunda de Corintios 4 del 7 al 9 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Pasaje también muy famoso, ¿no? Pero siempre empezamos desde afligidos, pero no caídos, ¿sí? Afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos. Siempre empezamos desde ahí. Pero lo que esto nos está diciendo antes es que la extraordinaria grandeza del poder de Dios, que es de Él y no de nosotros, dice que esto es un tesoro, y es que vamos a ver el poder de Dios en la aflicción, en el desespero, en la persecución. Pero es hermosa la promesa que Él dice: afligidos pero no agobiados, perplejos pero no desesperados, perseguidos pero no abandonados. Va a haber poder de Dios en la persecución, va a haber poder de Dios en la aflicción, va a haber poder de Dios en la perplejidad, va a haber poder de Dios aun cuando nos sintamos derribados. Ahí hay poder de Dios. Los invito ahora a ir a Efesios capítulo 6. Ya lo que resta vamos a estar ahí en Efesios 6. Desde el versículo 10. Dice: por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Si se dan cuenta, nuevamente está hablando de la fortaleza y del poder de Dios, el poder de su fuerza. Y dice que necesitamos la armadura de Dios para ser fortalecidos. Y me gusta mucho como dice desde el versículo 12, que es también lo usamos mucho para guerra espiritual y demás, porque la lucha no es contra sangre ni carne, ni contra principados ni potestades, ni contra los poderes de este mundo de tinieblas. El poder que recibimos de Dios para ser fortalecidos tiene como propósito fortalecernos para las guerras espirituales. No es nuestra responsabilidad pelear las batallas de carne y de sangre. Eso no es nuestro rol, porque dice que nuestra lucha es contra sangre y carne. No es contra ni sangre ni carne, sino contra principados, potestades, poderes de este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales de maldad. El ser fortalecidos con el poder de Dios por medio del Espíritu Santo, con los dones espirituales, tiene como propósito
la guerra espiritual. Y la guerra espiritual es una guerra, es una prueba, es una tribulación. Las guerras espirituales son una cosa tremenda, tremenda. Si tenemos nuestros ojos abiertos a todo lo que sucede en el mundo espiritual, las guerras espirituales son durísimas. Las guerras espirituales inclusive pueden agobiar nuestros cuerpos físicos. De eso hablamos con frecuencia con Alvarito, y es que usualmente las enfermedades físicas que tenemos en nuestro cuerpo físico provienen de un tema que radica de forma espiritual. De forma espiritual. Así que este poder dunamis tiene como propósito fortalecernos para pelear las guerras espirituales. Y el versículo 13 dice: por tanto, tomen la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. De golpe nos está diciendo que la fortaleza y el poder la recibimos para resistir en el día malo. Otra palabra interesante. En el versículo 13 dice: tomen toda armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Y esta palabra resistir nosotros la tenemos en nuestra mente. Resistir como que yo me siento y me están pegando y yo estoy ahí como en un huevito, como resistiendo, ¿sí? Como cuando hay un terremoto que uno solo se hace en su posición fetal y se mete uno por ahí debajo de algo y todo está pasando y uno está resistiendo. Pero esta palabra resistir en griego es antistemi. Y esta palabra quiere decir posicionarse completamente en contra de algo en una dirección opuesta. Posicionarse completamente en contra de algo en una dirección opuesta. Así que si se da cuenta, la guerra espiritual no es un tema de el enemigo está mandando y mandando azotes y mandando dardos y mandando de todo. Y esto lo que nos está diciendo es que nosotros no nos quedamos así. Así, el enemigo me está mandando y yo estoy ahí resistiendo. No es ese resistir. Es me posiciono en contra de algo, en una dirección opuesta. La definición inclusive dice en una postura de 180 grados. O sea, el enemigo me está dando y yo me devuelvo y me voy con toda. Esa es la guerra espiritual. Ese es el motivo por el cual recibimos el poder de Dios. Tenemos dentro de nosotros reside este dunamis para que cuando venga el enemigo no le mandemos de frente. Y les hago esta pregunta: cuando el enemigo lo ataca a usted o ataca a su familia, ¿cuál es su postura? ¿Usted le da la espalda al enemigo y se acurruca a esperar que él le mande todo lo que le está mandando? ¿O su postura es
Antistemi. Me le paro al diablo y le digo, hasta aquí fue. Y déjeme decirle que usted tiene más poder que Satanás, porque dentro de usted reside el poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Su poder que reside dentro de usted es superior al poder de Satanás. Y muchas veces, lamentablemente, nuestra postura es darle la espalda al diablo y dejar que él mande los dardos y no sé qué hacer y nos paralizamos. Pero dentro de nosotros hay suficiente poder para parárnosle de frente a Satanás y decirle, aquí no. Para eso es el poder de Dios. Para eso son los dones espirituales. Antistemi, para pararnos frente a Satanás y directamente ir en contra de lo que él está haciendo. Satanás va empujando y avanzando hacia adelante, y nuestra postura, siendo hijos de Dios, llenos de su poder, es ponerle la mano de frente y decirle, aquí no, así no. Y no dejar que él nos empuje y nosotros ahí. Así que lamentablemente la iglesia ha caído en la ignorancia y en el desconocimiento del poder de Dios. Y Satanás hace fiesta. Hace fiesta cuando hay una iglesia llena de hijos de Dios que no conocen el poder que tienen en el Espíritu. Y esto no es para desanimarlos, sino por todo lo contrario, para animarlos a que busquen el poder de Dios que ya reside en ustedes. Esta es otra frase que ocurre con mucha frecuencia, y es que decimos, no sé, guerra espiritual, reprender al enemigo. Este tipo de cosas, reprender al enemigo, hacer guerra espiritual, parárnosle de frente al enemigo, rechazar, declarar la palabra de Dios. Decimos, es que eso es muy carismático. Es que eso es lo que hacen los carismáticos. O decimos, no, es que en esta denominación no reprendemos ni nada de eso. Y el diablo allá, Satanás de fiesta, porque hay una iglesia que no le interesa conocer el poder sobrenatural de Dios que reside dentro de nosotros. Esto es para animarlos a que busquemos esos dones, para que busquemos ese poder de Dios que reside dentro de nosotros para hacerle frente al enemigo. En este pasaje de Efesios 6, luego desde el versículo 14 va a empezar a hablar de la armadura de Dios. Me quedan 7 minutos y en 7 minutos no alcanzo a cubrir la armadura de Dios, porque esto da para inclusive hacer una serie completa, pero lo vamos a leer desde el versículo 14 en Efesios 6. Dice: estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con el que puedan apagar los dardos incendiados del maligno. ¿Sí ven? Antistemi. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y usualmente hasta ahí llegamos cuando hablamos de la armadura de Dios. Pero en estos
5 minutos que me quedan, quiero hablarles del versículo que sigue, que es el versículo 18, que usualmente cuando leemos la armadura de Dios llegamos hasta ahí y de pronto no leemos un poquito más allá. Versículo 18. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Venimos hablando del poder de Dios, que este poder de Dios se manifiesta a través del Espíritu Santo para fortalecernos a nosotros, para poderle hacer frente al enemigo. Y luego da el listado de la armadura espiritual, pero hay un aspecto más en el que quisiera profundizar, y es en este versículo 18, porque a mí me parece fundamental para continuar en este fortalecimiento con el poder de Dios. Y es este versículo que dice: oren en el Espíritu en todo tiempo. Oren en el Espíritu en todo tiempo. La oración en el Espíritu es una de esas cosas que nos va a sostener y a fortalecer cuando venga el maligno a atacar. Orar en el Espíritu. Yo no sé cuántos aquí han oído hablar de orar en el Espíritu. No sé cuántos aquí oren en el Espíritu. Pero la oración en el Espíritu va más allá de una oración por la comida. La oración, uno puede orar por los alimentos. Señor, gracias por estos alimentos, hazlos de buen provecho, amén. Pero una oración en el Espíritu es conectar nuestro espíritu con el Espíritu Santo de Dios. Por eso se llama una oración en el Espíritu. No estoy orando lo que mi carne quiere orar o lo que mi mente quiere orar. Orar en el Espíritu es orar por lo que el Espíritu Santo quiere orar. ¿Alguna vez se ha hecho esa pregunta? Espíritu Santo, ¿qué quieres orar hoy? Espíritu Santo, ¿cuál es tu oración? Y miren este versículo de Romanos 8:26. Dice: de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como deberíamos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu quiere orar, y el Espíritu, déjeme decírselo, sabe orar mejor que usted. Nuestras oraciones muchas veces no son certeras. Nuestras oraciones muchas veces piden cosas que no deberíamos estar pidiendo. Pero el Espíritu Santo, esto dice que intercede por nosotros. El Espíritu Santo sabe más que usted. Y si usted ora en el Espíritu, si usted se conecta con el Espíritu Santo y dice: Espíritu Santo, ora lo que tú quieres orar e intercede por lo que yo necesito. Su guerra espiritual va a ser más eficaz y más efectiva si usted ora en el Espíritu. Y este versículo de Romanos 8:26 dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto también se puede o lo interpretan como una oración en lenguas angelicales. Primera de Corintios 14:4 dice que
el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Así que esta oración en el Espíritu, esta oración en lenguas, claro, no todos tenemos el don de lenguas, no todos tienen el don de lenguas, pero eso no quiere decir que usted no pueda orar en el Espíritu. Dejemos eso claro, usted puede orar en el Espíritu en español, sin problema. Pero una manifestación del poder de Dios es a través del don de lenguas, y el Espíritu nos dio a algunos este don para interceder con gemidos indecibles. Pero si usted necesita ser fortalecido en su hombre interior, si usted necesita que la potencia del poder de Dios se manifieste en usted, es necesario que usted ore en el Espíritu. Porque el Espíritu Santo es más sabio que nosotros. El Espíritu Santo sabe más que nosotros. El Espíritu Santo sabe interceder por las cosas que nosotros no sabemos interceder. Y esta es una arma espiritual tremenda que tenemos para ser fortalecidos en el poder de Dios. El orar en el Espíritu. Y en cuanto a este tema, como les decía anteriormente, decimos es que ese tema de orar en el Espíritu, eso es para otros. Eso es lo que hacen los carismáticos, eso es lo que hacen los pentecostales. Y si les digo una cosa, muchas veces lo hacen fuera de orden, lo hacen mal, lo utilizan mal. Pero no porque se use mal quiere decir que no se debe hacer. Somos llamados a hacerlo bien. Inclusive 1 Corintios 14:39 dice: por tanto, hermanos míos, procuren profetizar y no prohíban hablar en lenguas. Y por años se prohibió en algunas denominaciones el orar en lenguas o el hablar en lenguas. Y lo que está diciendo Pablo es: no prohíban hacerlo, porque hay mucha riqueza en la oración en el Espíritu. Si usted necesita ser fortalecido en su hombre interior, es necesario que saque esta arma espiritual, que es orar en el Espíritu. ¿Quiere conocer la manifestación poderosa de la gloria de Dios en usted? Ore en el Espíritu. Y si no sabe cómo hacerlo, cuando tenga su tiempo devocional en el lugar secreto con el Señor, empiece a clamar y a pedir: Espíritu Santo, enséñame a orar en el Espíritu. Enséñame a orar en el Espíritu. Y esto es un arma espiritual poderosísima para hacerle frente al maligno, para antistemi. Muchas veces el enemigo no quiere que la iglesia prospere. Todo el tiempo el enemigo no quiere que la iglesia prospere. Y a veces el enemigo viene a este lugar, intenta desanimarnos, y los que de pronto tenemos este don de discernimiento de espíritus, a veces uno entra a un lugar y se siente pesado, uno sabe que hay algo mal en el lugar, pero venimos con el grupo de intercesión de Casa de Oración, venimos cada 15 días, nos reunimos aquí a las 8 de la mañana a interceder por el ambiente espiritual de esta iglesia. Venimos con los intercesores a antistemi, a parárnosle al frente a Satanás y a decirle: aquí no. Y déjeme decirle una cosa, que cuando nosotros venimos, intercedemos, algunos de nosotros que de pronto sabemos orar en lenguas, empezamos a orar en lenguas y empezamos a levantar un clamor y a adorar, y el ambiente cambia por completo. Las fuerzas del maligno se disipan.
es un arma espiritual preciosa y poderosa que tenemos. Y necesitamos clamar y pedirle al Espíritu Santo que nos dé estos dones, que nos enseñe a orar en el Espíritu. Dios, gracias por dejarnos este regalo tan hermoso del Espíritu Santo. Señor, oramos que empecemos a relacionarnos más y más con tu Espíritu, que empecemos a conocer cada vez más este poder que reside en nosotros. Señor, que cuando vengan esos dardos de fuego del maligno, Señor, que sepamos pararnos frente al enemigo y decirle: no, aquí no. Por eso clamamos, Espíritu Santo, fortalécenos con el poder de Dios. Espíritu Santo, crece en nosotros, crece más y más en nosotros, para que tu poder se manifieste en nosotros y a través de nosotros. Padre, y oro que quienes no conozcan sus dones, Señor, que los hallen, Señor, que les reveles estos dones que les has dado. Y oro también por aquellos que saben que tienen dones y aún no los usan para la edificación de la iglesia. Y oro, Señor, que seamos activados en el poder de Dios para que podamos ser fortalecidos. Y que así podamos continuar viviendo de una manera digna de ti. Jesús, te amamos y queremos hacer tu voluntad cada vez más y más. Cada vez más de tus planes y cada vez menos de los nuestros. Cada vez más de tu poder y cada vez menos de nuestra carne. Porque una iglesia no sobrevive sin tu Espíritu. Y necesitamos más de tu Espíritu. Llénanos, Señor. Llénanos, Señor, de tu Espíritu Santo. Porque lo necesitamos para hacerle frente al maligno. En el nombre de Jesús. Amén.